Bueno, muy buenas tardes, tengan todos. Hoy es 1 de julio del 2025. Ya casi cerramos el semestre, con el favor de Dios. Nos falta poco. Les decía que si todo sigue normal y el Consejo de Universitario define que las clases, que los exámenes se pueden hacer a partir de la próxima semana, pues nuestra evaluación sería el próximo jueves de la otra semana, ¿ok? Por los momentos vamos a ver el cuarto estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio, ¿ok? ¿Qué es el patrimonio? A ver, ¿qué me dice qué es el patrimonio? ¿Están allí o no? Muchachos, si no van a participar, la clase es la misma clase de ayer. Cualquier cosa, entonces yo les subo la clase de ayer de los muchachos de análisis y pues no nos vemos. Así yo no hablo aquí toda la tarde sola. Yolver. Bueno, chicos, en vista de que no están allí y que no van a participar, pues no me voy a quedar aquí 1 hora hablando y que ustedes no haya interacción, porque la idea de esta clase es para que ustedes interactúen conmigo y vamos hablando y vamos aclarando dudas. Entonces, si no van a estar en la clase, pues yo me retiro. ¿Ok, Karilin? Es que al parecer yo soy la única que está en la clase, pero Hola Liti, hola Jesús, ¿cómo están? Yo ya me iba. bien, ¿y usted? Bien, Hola, gracias profe, a buenas Dios. Yo tardes, ¿cómo dije, está? bien, chévere, ¿cómo estás, Jesús? Yo dije, no, pues si los muchachos no van a estar, pues les dejo Profe, grabada la clase de ayer. profe, pero es ¿Qué que es pasa? la el 8 de mayo, el link es del 8 de mayo, entonces yo probé todos los links y pues tuve suerte, Ah, conseguí. es que es el link de las 6 de la tarde. Qué pena. Ajá, Hay un entiendo. link que es de las 6 de la tarde y hay un link que es de las 6:30, por eso es. Pero entonces, ya va, déjenme acomodar este link. Es el mismo del 19 de junio, creo, ¿no? Bueno, vamos a No, buscar el del 6 de mayo. Aquí está 6:45, aquí está la clase a las 6. Vamos a copiar la dirección del vínculo y voy a colocarlo aquí. Claro, entiendo. Yo pensaba que ustedes tenían eso claro. Hay dos links, uno de las 6 de la tarde y otro es de las 6:30. Entonces yo entré en el de las 6, pero este casi que nos va a agarrar la noche, dijo.
Bueno, si se pueden comunicar con los otros chicos, pues les dicen, ok. Bueno, bienvenido, feliz noche. Todo lo que he hecho se ha grabado. Les dije que me iba de clase porque no había más nadie y no hablaban conmigo. Yo dije, no, yo no voy a estarme aquí una hora sin hacer nada. Bueno, muchachos, les hablaba de que hoy vamos a trabajar con el cuarto estado financiero, ¿sí? Llevamos las notas, el estado de situación financiera, el estado de resultados y hoy vamos a empezar a ver el estado de cambios en el patrimonio. A ver, para ustedes, ¿qué es el patrimonio? ¿Quién sabe qué es el patrimonio? Dime, Liti, Es el conjunto de bienes, profe. es el conjunto de bienes, ajá, el conjunto de bienes que ¿qué? El conjunto de bienes que le pertenece a una persona. Que le Sí. pertenece a una persona. Ok, Ujú. podríamos verlo así. Bueno, les cuento, cuando nosotros hablamos de una empresa, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo referencia a una organización de varias personas, ¿verdad? A dos o tres personas que se han unido, o bueno, incluso a una sola persona, que ha decidido, ¿verdad?, conformar una organización para seguir un objeto social. Recuerdan que siempre les he dicho lo importante que es el objeto social para las empresas. Y cuando nosotros hablamos de la empresa, pues estamos hablando de esto, de los activos que tiene la empresa. ¿Sí? Una empresa son sus activos. Cuando nosotros vemos el tamaño de la empresa, nosotros la podemos medir o podemos medir ese tamaño por la cantidad de activos que tiene. Si sus activos son de 5 millones de dólares, es una gran empresa. Si son 10 millones de dólares, es una gran empresa. Pero si son 500 dólares, es una pequeña empresa, ¿verdad? Un emprendimiento, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros adquirimos algo que nos ayuda a hacer dinero, recuerden que la definición de activo es un recurso que es controlado por la organización y que es capaz de generar ingresos, ¿ok? Esos son los activos. Entonces, cuando yo estoy hablando de una empresa, estoy hablando de una estructura de activos que se puede observar o se puede definir a través de una serie de cuentas, ¿verdad? Que ya nosotros las hemos estudiado, de cuentas generales. Efectivo, equivalentes efectivo, deudores comerciales, inventario, propiedad, planta y equipo. Generalmente las grandes empresas, ¿verdad? Su mayor proporción de activos está distribuida en cuentas como propiedad, planta y equipo, ¿ok? Porque son empresas que hacen grandes inversiones. Pero eso no significa, a veces hay gente o empresas que tienen mucha propiedad, ¿verdad? Mucha propiedad, planta y equipo, pero igual no son productivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, no son capaces de poner a trabajar esa propiedad, planta y equipo para generar dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, la empresa es esto, los recursos que posee, ¿sí? La empresa está constituida por un conjunto de recursos. Y esos recursos tienen dos tipos de fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento externa, que es el pasivo, ¿verdad? Que está constituida por todos aquellos recursos que nos ofrecen los acreedores, como los proveedores de mercancía, ¿verdad? Eh, algunas casas comerciales que nos venden, qué sé yo, alguna maquinaria y nos la venden a crédito, ¿verdad? Algunas casas comerciales que fían. La banca, cuando nos da líneas de crédito, esos son nuestras fuentes de financiamiento externo, ¿ok? Y por otro lado, pues tenemos los préstamos hipotecarios que nos los da la banca, pero que son a más largo plazo. Entonces, tenemos los recursos y las fuentes de los recursos. Las fuentes de los recursos pueden ser externas, que están en el pasivo, e internas, ¿verdad? Que son el patrimonio, es decir, todo aquel dinero que puso el dueño de la empresa para poder adquirir esos activos, ¿ok? Y la relación de activos, ¿verdad? Este, eh, eh, la relación de activos, perdón, la relación de los pasivos son los activos que se deben a un tercero, ¿ok? El pasivo es el conjunto de recursos que se le deben a un tercero. Mientras que el patrimonio está conformado por dos tipos de recursos,
los recursos que son aportados por los accionistas para comprar o para poner a funcionar esa empresa, ¿verdad? Y lo que la empresa ha ganado o retenido cuando opera. Eso es el patrimonio, ¿sí? Entonces, tenemos los activos, que son los recursos que posee la empresa, y las fuentes de los recursos, que son fuentes externas y fuentes internas, ¿sí? El pasivo, es esa proporción de activos que se le debe a un tercero, y el patrimonio, que está conformado por recursos aportados por los accionistas y por ganancias que la empresa ha generado al operar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. El capital contable, ¿verdad? Es una cuenta real, ¿ok? ¿Se acuerdan de las diferencias entre cuentas reales y cuentas nominales, ¿verdad? No sé si ustedes las vieron. Las cuentas reales son las que conforman el estado de situación financiera, ¿verdad? Y las cuentas nominales son las que conforman el estado de resultados. Eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿O Sí, no? Ok. El capital contable, ¿verdad? Es igual al activo neto. ¿A qué se refiere eso? A que el activo neto es el activo total, es decir, todos los recursos que posee la empresa menos el pasivo total. ¿Ok? Entonces eso es como que el capital contable es lo que realmente es de la empresa. ¿Ok? Y está formado por aportaciones que hacen los accionistas más las ganancias que se han retenido a lo largo de los ejercicios económicos. El capital contable tiene tres fuentes principalmente, ¿ok? Primero, los aportes que dan los accionistas. Se organizan Liti, se organiza Jesús y forman una empresa, Dairubi, Cairelina, hacen una empresa entre los cuatro, ¿verdad? Y cada uno pone $50 para comenzar a vender galletas, ¿ok? Entonces, compran los insumos, solamente compran los insumos y compran algunos moldes para hacer las galletas. Entonces, bueno, ya su empresa, los aportes de los accionistas serían esos $50 que cada uno está aportando. En un primer momento, los recursos serían el efectivo, ¿verdad? Los $50. Pero en la medida en que la empresa va trabajando, ¿verdad? O va realizando actividades, pues esos $50 o ese efectivo se transforma en inventario. Y después, con las ganancias, ¿verdad? De vender las galletas, pues dicen, vamos a comprar una batidora, ¿ok? Y después quizá vuelven a hacer galletas, vuelven a vender galletas y van comprando, qué sé yo, moldes o una cocina, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que podemos reutilizar esas utilidades, pues el patrimonio va creciendo, ¿ok? Pero todo el trabajo de una empresa se mejora o todos los recursos de una empresa, todos los activos de una empresa crece con el trabajo, ¿ok? Entonces, las fuentes de capital son aportes que hacen los accionistas al inicio, las utilidades que en vez de comérselas cada uno, las reinvierten para comprar una maquinaria y a veces hay donaciones de terceros. Esas son las fuentes de capital. Aportes de los accionistas, utilidades que retiene la empresa y donaciones de terceros. Cuando nosotros vemos el estado de situación financiera o el capital social de la empresa, ¿verdad? Vemos que el capital se clasifica en capital aportado, que es la cantidad total pagada por los accionistas en un momento determinado. Ustedes todos vieron mercantil, ¿verdad? Legislación mercantil, ¿cierto? ¿O no la han visto? Sí, profe. Ok, entonces sabrán que cuando uno ve esa asignatura, ¿verdad? Sabrán que cuando uno va a constituir una empresa, los accionistas dicen, bueno, el capital social está constituido por $1.000, por ejemplo, y esos $1.000 está dividido en 100 acciones, cada uno en $10. ¿Ok? Entonces,
Sabemos que el capital aportado es lo que se hace o lo que ofrece la empresa en un momento determinado. El capital ganado, ¿verdad? Es otra parte del patrimonio y es el que se produce si el negocio opera con utilidades, ¿ok? Además del que se obtiene por donaciones, es decir, trabajo, ¿verdad? Mis ingresos son mayores que mis gastos, por ende genero una utilidad y eso lo reinvierto, como el ejemplo que les daba con la empresa de galletas. Entonces existe el capital aportado y el capital ganado, ¿verdad? Estamos viendo todo esto para entender qué es el patrimonio, cuál es el concepto del patrimonio como tal y cómo se va transformando ese patrimonio para poder hacer un estado financiero, ¿ok? O para poder entender por qué hay que hacer un estado financiero de los movimientos del patrimonio, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del capital aportado por los accionistas, ¿verdad? El capital aportado, nos referimos a acciones. Les decía que cuando se constituye una empresa, este, eh, todas la, eh, todos los accionistas dicen, bueno, el capital es tanto y está constituido de tantas acciones valoradas a un valor nominal de tanto, ¿ok? Entonces, las acciones comunes son esas originarias de la empresa, las que aparecen en el documento constitutivo, ¿verdad? Y esas acciones participan en el riesgo de pérdida de la empresa, pero también reciben los beneficios del éxito de la empresa. Las acciones comunes le otorgan a la persona que las posee, ¿verdad? Derechos en igual proporción a las acciones que tiene. Por ejemplo, si Liti y yo hacemos una empresa, ¿verdad? Y ella aporta el 60% del capital y yo aporto el 40% del capital, ¿verdad? Quiere decir que ella tiene el 60% de las acciones y yo tengo el 40% de las acciones. Cuando la empresa tenga beneficios, los dividendos se van a repartir en las mismas proporciones. Es decir, a Liz le corresponde el 60% de los dividendos y a mí me corresponde el 40%. A eso se refiere el hecho de que las acciones reciben los beneficios del éxito de la empresa, ¿sí? Cuando yo soy accionista de una empresa y hacen repartos de dividendos, pues a mí me corresponde una proporción en función de la cantidad de acciones del capital que tengo. Pero estas acciones, las acciones comunes, ¿verdad? Tienen una característica y es que si hay una disolución de la sociedad o hay una pérdida muy grande, ¿verdad? De parte de la empresa, estas acciones no tienen garantía de dividendos, ¿ok? Se le paga primero a los accionistas preferentes y si queda plata, se le paga a los accionistas comunes, pero no necesariamente es así, ¿ok? O hay momentos en donde una persona dice, bueno, vamos a repartir dividendos, pero solo a los accionistas preferentes, a los accionistas comunes no. Entonces, no tienen garantía de dividendos, ¿ok? Las acciones preferentes son otro tipo de acciones que se venden, pero quitándoles algunos derechos que poseen las acciones comunes. Por ejemplo, yo puedo vender acciones preferentes, ¿verdad? Les agrego beneficios especiales o derechos especiales, como por ejemplo decir que voy a pagar más porcentaje de dividendos, etcétera, etcétera, pero le quito la capacidad de voto dentro de la organización. Entonces, las acciones preferentes se llaman preferentes porque tienen derechos especiales a la hora de una quiebra de la empresa, etcétera, etcétera, pero no tienen algunos derechos o beneficios que tienen las acciones comunes. ¿Se entiende lo de los dos tipos de acciones, las acciones preferentes y las acciones comunes? Sí, profe. Sí, Bien, ok. Valor nominal, ¿sí? El valor nominal, como les dije hace rato, es una cantidad que se establece en el acta constitutiva de la empresa y que forma como una unidad de valor que tiene cada acción, ¿ok? Eso tienen que tenerlo claro porque es como el precio de la acción base, ¿sí? El que se estableció en el documento constitutivo.
Yo puedo decir, el capital social está constituido por 10.000 acciones a 10 bolívares cada una, o a $10 cada una. O puedo decir, el capital social está constituido de 5.000 acciones a 5 dólares cada una, ¿ok? ¿De qué va a depender el valor, la cantidad de acciones de una empresa? ¿Alguien sabe? De los accionistas. De los accionistas y de qué más. De qué tan famosa sea. Del tipo de empresa, ¿saben? ¿Se O de acuerdan la de, o de la cantidad de personas que inviertan en ella. ajá, también, del tipo de empresa, del tipo de empresa que sea, ¿sí? Si es una empresa de responsabilidad social, si es una empresa de otro tipo, ¿verdad? De eso va a depender la cantidad de acciones, ¿ok? Bueno, Profe, tengo una duda. No sé si usted ya lo explicó o no, pero por ejemplo, ¿qué significa ser accionista mayoritario? Es como referente al ejemplo que usted dio anteriormente, que es como la persona que más invierte en el capital. es la persona que más acciones tiene, ajá, eso es ser accionista mayoritario. Ah, ok, ok. Eso es ser accionista mayoritario. Ok, bueno, Pero entonces, dime, Liti. por ser mayoritaria sería preferente. No, no necesariamente. Generalmente el accionista mayoritario es el dueño de la empresa, como que el que tiene el que tiene mayor responsabilidad y acuérdense que las acciones preferentes son preferentes por los dividendos que les pagan, más no por los derechos que tenga el accionista. ¿Me explico? Los accionistas comunes son los dueños base de la empresa. Y ellos, a pesar de que no todo el tiempo van a recibir dividendos, ¿verdad? Tienen otras posibilidades dentro de la organización, como por ejemplo tomar decisiones importantes, votar cuando haya alguna cosa importante, tomar decisiones, pues. Entonces, el voto de un accionista mayoritario, pues vale más que el voto de otro que tenga menos acciones. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, O sea, es profe. como, quiero montar una sucursal en Margarita. Entonces, voto porque tomemos un préstamo hipotecario a una tasa de 15% anual, por ejemplo. Entonces, el accionista mayoritario siempre tiene como esa mayor potestad. O, por ejemplo, voy a repartir dividendos de $100 por acción, ¿sí? Entonces, en esos casos, o sea, cuando haya decisiones importantes, los accionistas mayoritarios siempre como que llevan la batuta. Pero son los que tienen las acciones comunes. Ahora, las acciones preferentes son acciones que se sacan para financiar algún tipo de proyecto, son acciones muy costosas para la empresa porque siempre hay que repartirles dividendos, ¿verdad? Pero los accionistas preferentes no tienen, ¿cómo se llama eso? Voto dentro de la organización. ¿Me siguen? Sí, Ok, quedó clara la duda, Liti. sí, muy claro, gracias. Ok, chévere. Ok, ¿qué pasa cuando una empresa quiere vender acciones para incluir a otro inversionista dentro de la organización? Pues ella puede vender las acciones al valor nominal, ¿verdad? Si costaban 10 bolívares o costaban 100 bolívares, las vende a 100 bolívares. Eso es, ay, Liti, mire, sí, yo hice una empresa, tengo 5.000 acciones, pero yo le cedo a usted el 30% de mi empresa, ¿sí? Entonces, 1.500. Ya, ya, Eduardo, pero escríbate. Ok.
Nadie se entiende. Ok, qué pena. Ajá, bueno, les decía que las acciones se pueden vender a su valor nominal. Ejemplo, si las acciones, cuando yo constituí la empresa, cada una valía 100 bolívares, yo las puedo vender a 100 bolívares. Liti, yo le voy a vender 1.500 acciones a 100 bolívares cada una, ¿ok? Y no pasa nada, esas son las acciones de mi empresa. Eso es venderlas al valor nominal. Pero resulta que a veces las acciones se sacan es al mercado de valores para venderlas, ¿no? Esas ventas de acciones así, como pequeñas, se hacen en contextos muy pequeños, ¿no? Se hacen acuerdos en las asambleas de accionistas y se venden como que al mismo precio, o puede ser que yo quiera venderlas a un precio superior y se dice que las acciones se venden con prima, es decir, no se están vendiendo al valor nominal, sino con una ganancia de 10 bolívares. Pero en el caso del patrimonio no se llama ganancia, sino se llama prima en venta de acciones. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, Entonces, sí se entiende. hay hay momentos en que yo tengo que vender acciones y las voy a vender con prima, ¿ok? Se venden con una prima, eso es un valor superior. Entonces, si el ejercicio dice, ¿para qué les estoy dando la teoría? Para que ustedes sepan que si un ejercicio dice que las acciones se vendieron con prima, es porque se vendieron con una ganancia por encima del valor nominal, ¿ok? ok. Pero también pues, ajá, se venden con prima cuando la empresa es importante, cuando la empresa ha hecho cosas importantes y tiene una mayor valoración, ¿sí? Por ejemplo, ha abarcado más mercado o ha generado quizá otros tipos de productos, en ese caso, pues se venden con prima. Pero también hay momentos en los que las acciones están por debajo del valor nominal, es decir, necesito un financiamiento, la empresa no me está rindiendo lo que yo quisiera, pero necesito meter a un socio para que me impulse. En ese caso puede ser que yo venda las acciones por debajo de su valor nominal. Entonces, en ese caso yo vendo las acciones con descuento. Como les digo, fíjense aquí, por ejemplo, las acciones valían 100 bolívares, pero las ofrezco en 90. En descuento es de 10 bolívares, ¿ok? La prima aumenta el capital contable, ¿ok? Es una cuenta general que se coloca dentro del patrimonio y que aumenta el capital contable, ¿ok? Y el descuento disminuye el capital contable. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo unas acciones, pero las estoy emitiendo por debajo de su valor nominal. ¿Estamos claros con esto? Sí. Ok. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque hay ejercicios cuando estamos haciendo el estado de cambios en el patrimonio que dice, se emitieron 80 nuevas acciones a un valor de 120 bolívares, ¿ok? Pero por allá en otra parte dice, el capital social está compuesto por 1.000 acciones a 100 bolívares. Entonces, ustedes saben que las acciones se emitieron con prima. O puede decir caso contrario. Una de las partes del enunciado diga, el capital contable está constituido por 100 acciones a 100 bolívares. Y luego otro punto diga, se emitieron 80 acciones a valor nominal de 80 bolívares. Entonces ustedes ya saben que la acción se emitió con descuento, ¿ok? Entonces la prima incrementa el patrimonio, pero la del descuento lo disminuye, ¿ok? Entonces tengan eso por allí como una notita para realizar los ejercicios. Hay otro punto importante dentro de la transformación del capital que ustedes deben tener en cuenta, que es la readquisición de acciones, ¿ok? A eso se le llama acciones en tesorería. Yo no sé si a ustedes, yo ya les había hablado sobre esto, ¿verdad? Pero esto sucede cuando la empresa quiere reducir el número de acciones que hay en circulación para aumentar las ganancias por acción, o quiere frustrar los intentos de terceros de apoderarse de la empresa, o quiere reducir el número de accionistas de la empresa, ¿ok? Yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes lo copien, pero en líneas generales es porque
la empresa tenía un número de acciones y vendió muchas. Entonces, la empresa, no los accionistas, no Liti, no Joana, no Rosilver, no los accionistas, sino la empresa como tal, se reúne, ¿verdad? Y en una asamblea decide que quieren reducir el número de acciones que están en circulación. Entonces, la empresa, ella misma, compra las acciones de Liti, compra las acciones de Joana, compra las acciones de Rosilver, y así, de esa manera, se quita personas con las cuales debe repartir dividendos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el capital social suscrito y pagado es el que está en circulación y es el que se considera para el cálculo de los dividendos, ¿ok? Pero cuando se compran acciones en tesorería, ¿verdad? Se reduce el número de acciones en circulación y por tanto sobre esas acciones no se pagan dividendos. ¿Se entiende esta parte? Eso es un poquito complicado, pero yo creo que no tiene mucho de qué hablar. Si hay alguien que tiene duda ahí, si no le ¿Podría quedó claro. volver a repetirlo? Ok, fíjense. Las acciones en tesorería se dan porque hay muchas acciones en circulación, ¿verdad? Pero todas esas acciones pertenecen a diferentes accionistas, ¿sí? Aliti tiene acciones, Rosilver tiene acciones, Joana tiene acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el capital que está en circulación? El capital que está en circulación son las acciones que tiene toda esa gente, ¿verdad? Y como la tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Pues hay que pagarle dividendos a cada uno. Entonces, las ganancias por acción se diluyen, porque como hay tanta gente, pues entonces hay que dividir las utilidades entre muchas más personas y entre muchas más acciones. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí, Ok. La empresa, ¿verdad? Decide que quiere disminuir las acciones en circulación, pues para aumentar las ganancias por acción. Que quiere eliminar a esa gente que hay tantos dueños de la empresa y quiere eliminarlos, ¿verdad? Y quiere reducir el número de accionistas de la empresa. Entonces le dice a Liti, a Joana, a Rosilver, mire, la empresa les compra las acciones, ¿ok? Pero las compra la empresa, no las compra un socio, sino las compra la misma empresa. ¿Me siguen? sí, Ok, no es que las compra Liti, no, 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 las compra la empresa como tal. Por ejemplo, Laboratorios Valmorca compra las acciones que había vendido a diferentes accionistas. Al comprarlas, ¿verdad? La empresa no se puede pagar dividendos ella misma, ¿ok? No tiene sentido pagarse dividendos por el número de acciones. Al comprarlas, saca esas acciones de circulación, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto en el ejercicio? Se restan las acciones en tesorería, las acciones que se compran, se coloca la cuenta acciones en tesorería en el capital social y esa cuenta acciones en tesorería va con saldo negativo, ¿ok? Es una cuenta del patrimonio, pero de saldo negativo. ¿Qué significa eso? Que hay un conjunto de acciones, ¿verdad? Que fueron sacadas de circulación porque se le compraron a los accionistas que la tenían. Las acciones en tesorería son acciones de la propia compañía que se han recomprado, ¿sí? Después de haber sido emitidas y totalmente pagadas. Cuando se readquieren acciones en tesorería, cuando se readquieren acciones, se disminuye el capital social, ¿ok? Multiplicando el total de acciones que se han readquirido por el valor nominal de dichas acciones. Como son acciones que pertenecen a la corporación, sobre ellas no se cancela dividendo, es decir, se sacan de circulación. Aunque se disminuye el capital en circulación, se debe crear una reserva para acciones en tesorería, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esta hora de clase y vamos a abrir la de las 6:45, pues para terminar de mostrarles lo que estoy hablando, ¿ok? Nos vemos en el enlace de las 6:45. Ya lo publico en el link en el